Muy buenas tardes. De entrada quisiera muchos agradecimientos a Rosa Bercerril, la directora del Museo del Greco, a Pilar Rubiales, como directora del Centro Greco, a Luis Alberto, naturalmente, y a nuestro anfitrión y anfitriona, pues Jesús Carrobles y Sagrario, por aceptarnos esta charla en la Real Fundación de Toledo. Personaje y su pintura, que evidentemente Tristán es un pintor del cual sabemos suficiente e insuficientemente, como en la mayoría de los casos. He puesto esta serie de imágenes en la, digamos, portadilla. Por un lado, una Santana, y por lo tanto la única anciana realmente que aparece en un cuadro del Greco. Una figura del retablo de Tristán de Yepes, cuya identificación, diríamos, iconográfica no es muy segura. Se habla de Santa Mónica como madre de San Ambrosio. Yo no me lo creo demasiado, pensaría que es más bien Santa Ana también, o la propia Santa Ana. Y a la derecha, Sor Jerónima de la Fuente, monja del convento de Santa Isabel, que termina su vida en Filipinas y que, aunque se ha insistido mucho en que procedía de familia hidalga, pues los de la Fuente pues tenían un achaque de ascendencia conversa, sobre la cual vamos a hablar bastante en la tarde de hoy. Y por otro lado, las dos imágenes en las cuales pues aparecen tres nombres, dos firmas: Domenico Teotocópuli a la izquierda, firmado por él mismo, luego hablaremos también de ello, Luis Tristán a la derecha, pero también en la parte superior de este documento pues aparece Luis de Escamilla, que no firma el documento, no firma Luis de Escamilla, que es el nombre propio de la madre, más que del padre, con el cual firmó hasta desde su nacimiento. Fundamentalmente, yo no sé en la escuela si iba a la escuela o dejaba de ir a la escuela, pero escribía bien y sabría las 4 reglas y por lo tanto iría a la escuela, y hasta que regresa de Italia en torno a 1612, pongamos como fecha. Luis Tristán, por lo tanto, diríamos, es una figura en buena parte elusiva, y a pesar de que se ha trabajado, no estando en esta sede, pues no podía dejar de hacer un recuerdo, por un lado, a la exposición que se hizo en el 2002, comisariada por mi director de tesis, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, y por Benito Navarrete Prieto, que muestro ahí, y que hasta cierto punto constituyeron, y sobre todo el libro de los dos autores, una turning point en los estudios de Tristán, dado que bueno, pues, se dedicó, diríamos, una primera monografía legible en castellano sobre el pintor toledano. Naturalmente he puesto dos imágenes que terminan las dos exposiciones de este año, porque hasta cierto punto no se puede obviar que el centenario que conmemoramos este año, con las dos exposiciones del Museo del Greco y una efemerísima que yo no he conseguido ni siquiera poder verla en Yepes, comisariada por Luis Alberto. ¿Qué sabíamos sobre Tristán? Hasta cierto punto, muy poco, hasta 1924. Esto es hasta el primer centenario del fallecimiento de Tristán, en cuanto que pues, la fecha de su nacimiento pues, es bastante insegura y fluctúa entre pues, los años 1580-1590 o de 1596 a 1586 al 90. Habían hecho alguna referencia pues un historiador de la corte, Lázaro de Díaz del Valle, Giuseppe Martínez, el tratadista aragonés, en torno de pocos años después, y fundamentalmente Antonio Cisclo Palomino en el Parnaso español, pintoresco y laureado de 1724, que es el que crea, digamos, una primera imagen que va a ser retomada, si queremos, por Juan Agustín Cea Bermúdez en la publicación del diccionario de 1800. El año 24, diríamos, dos estudiosos toledanos o asentados en Toledo que trabajaron en el archivo de protocolos, Adolfo Aragonés de la Encarnación y Francisco de Borja San Román, que son los dos personajes
nacidos, eso sí, en el siglo XIX y no tanto yo, aunque evidentemente cuando venía para acá, pues he caído en la cuenta y me ha dado pues un vértigo que hace 50 años yo empezaba mi tesis doctoral en Toledo y comenzaba a frecuentar pues, el archivo de protocolos de Toledo, que estaba situado en la trasera del Hospital de Santa Cruz y con entrada por el Miradero, no en el actual sede del archivo. Naturalmente, después, y lo hacía referencia Luis Alberto, pues yo añadí algún documento en el año 78, el año 92, gracias a la publicación de las anotaciones del Greco a Vasari, y hasta el 2012. Y naturalmente, pues por no dejarme a nadie en el tintero, en principio, pues José Redondo Cuesta y Luis Alberto Pérez Velarde en los últimos tiempos han destinado muchos de sus trabajos a el Greco. Naturalmente, antes de la exposición del 2002 y del libro del 2002, pues Diego Angulo Íñiguez, en este caso con su discípulo Alfonso Emilio Pérez Sánchez, había publicado dentro del enorme catálogo de la pintura toledana en su conjunto. Y para no olvidarme a nadie, pues en color azul está una alemana, Sabine Jacob, que el año 62 presenta una tesis doctoral en Alemania, me temo que bastante errada, porque hizo una atribución del autorretrato que vemos en el centro, que hoy se considera que es Orazio Borgiani, le atribuyó 2 dibujos que nadie acepta en la actualidad, en función de los otros cuadros o de algún dibujo que se le ha atribuido recientemente. Verificar estas cosas que se fueron diciendo desde 1660 con Lázaro Díaz del Valle y Giuseppe Martínez. Vínculo había sido un buen pintor, que pintaba bien historias, había estado en Italia con Giuseppe Rivera, y finalmente Palomino, que realizaba una biografía en la cual lo vinculaba precisamente con el Greco, contaba la anécdota, diríamos, de la relación con el Greco y del lienzo pintado y hasta cierto punto agredido por su maestro, el Greco, en San Jerónimo de las Islas, y por otro lado que había influido en Velázquez, o que por lo menos Velázquez se había identificado por su carácter y por su pintura con Tristán, que debía haber pasado lo veremos en un segundo, por Sevilla. Y evidentemente, cuando Velázquez era un niño, porque si pasó en torno a 1611, pues es la fecha en que entra como oficial de su futuro suegro, Francisco Pacheco. Lo cual no quiere decir que no se deslizaran errores, como que Palomino señalara que Tristán había sido sacerdote, no sé de qué órdenes, y que había sido licenciado, me temo que tampoco. Pero bueno, él había establecido esa relación con el Greco, que parece, digamos, perfectamente deducible de la visión de su pintura, y que después los documentos a partir de 1924 habían corroborado. En 1603 y 1606 aparece sucesivamente con el Greco, con su hermano Manuso y con el hijo Jorge Manuel Teotocópuli en diferentes relaciones. He intentado, como decía, buscar una firma como Escamilla, horror, no aparece, y aquí aparecen algunas de las relaciones de las firmas de los documentos, los cuales plantean algunos problemas. Este del Greco, dominico, griego, se arrepiente, nada de Greco, jamás se autodenominó el Greco. Teotocópuli después insiste griego, en otros Domenico Teotocópuli, y al final pues algunos documentos aquí aparece Teotocópuli y algunos falsificaciones de la firma, porque estaba realmente enfermo y por lo tanto el hijo le falsificaba la firma descaradamente. Y eso se puede hasta cierto punto a través de la grafía, de las L's y de la forma en que escribía las T's de la letra Z, se puede colegir perfectamente. Quiero decir que la idea del viaje a Italia fue corroborada a partir de los años 60
por el descubrimiento de ese ejemplar de las vidas de Vasari que adquirió y comentó Javier de Salas Bosch, el que aparece con una flemático y cuasi inglés, con una pipa. No obstante, dicho todo lo que acabo de referir, pues el primer cuadro que tenemos no es de 1603, sino de 1613. Y por lo tanto, diríamos, tendremos una actividad frenética, en cierto sentido, del propio Tristán, que vive y trabaja, digamos, controlado durante pues, prácticamente 12 años y que deja un número altísimo de cuadros en los cuales, pues, evidentemente, ha contribuido el mercado y la bulimia de los historiadores en encontrar un nuevo Tristán, bueno, con muchas veces más deseos que verosimilitud. El cuadro al que me refiero, firmado ya como Luis Tristán, en tanto que, como he dicho, comienza a firmar con lo que debiera ser el apellido de una abuela paterna, que es posible que fuera viuda en 1561 y apareciera viviendo en San Bartolomé de Sansoles, y que habría tenido ese hijo, Domingo Rodríguez, que muere el año 14, casado con la madre Ana de Escamilla, que moriría en 1633, después de un segundo matrimonio. Ana de Escamilla, me interesa señalarlo, por un lado, trabajaba como tendera en el Mesón de la Fruta Vieja, por lo tanto nos situamos ya al lado de del teatro Alcázar, si se sigue llamando así, y que evidentemente procedía de una familia, no solamente no tenía trabajaba, lo cual no era muy frecuente entre las mujeres en esa época, y procedía de una familia, diríamos, fundamentalmente de menestrales, y después podemos encontrar después que el propio Tristán se casa con la hija de un mulero y en la dote recibe 2 machos con una importante valoración. El cuadro que que muestro aquí, que es este primero que se encuentra en Minneapolis, que es fechado en 1613, nos lleva, diríamos, no a algo que estuviera vinculado con el arte del Greco. Pensemos en lo que sería una Sagrada Familia del Greco en este lienzo, sino fundamentalmente con otras composiciones en términos de color y en términos, diríamos, de relación empática entre madre e hija, y de madre e hijo, e incluso, diríamos, de niño que se aferra al pecho de la madre, de un pintor que viene a España en 1617, que es Bartolomeo Cavarozzi, y que naturalmente como viene a España no se le ha tenido demasiado en cuenta, pero que tuvo que tratarlo durante su estancia en Roma entre probablemente el año 6-7 y el año 11. Naturalmente, si vinculamos con la pintura del Greco, que aunque sea como sello de correo, pues yo muestro a la derecha, lo que vemos es fundamentalmente un cambio, o varios cambios radicales. Ha cambiado si el Greco era fundamentalmente un colorista, y un colorista que, como la crítica lo iba a denominar, un colorista salvaje, y desde este punto él mismo hablaba de su pintura en términos de color, como lo más difícil y lo más importante de lo que se podía realizar, pues los colores ha cambiado radicalmente, el colorido ha cambiado radicalmente, ha abandonado, diríamos, las tonalidades frías, las tonalidades, hasta este punto, si queremos, tornasoladas de la tradición miguelangelesca, y ha optado por unos colores mucho más, si queremos, naturales, de los rojos, azules, amarillos, verdes, en lugar de estos colores, hasta el punto que podríamos casi definir casi como fosforitos, ¿no?, que utiliza el Greco en sus pinturas. Por otro lado, ha obviado lo que podía ser un fondo de celajes. Al Greco le encantaban, diríamos, los fenómenos de la naturaleza, aquellos que en principio no se podían pintar, que no se podían describir, y que recorren los fondos constantemente de sus lienzos hasta haberlo convertido en un pintor, diríamos, de tormenta, de tarde tormentosa y ventosa, como en la Vista de Toledo, que se conserva en Estados Unidos, no la que se conserva en el Museo del Greco. En tercer lugar, diríamos, la importancia que tiene algunos elementos, diríamos, de las convenciones de los retratos, como por ejemplo la gran cortina
que, procedente de los retratos de la época, aparece por primera vez, y no solo en este cuadro, en los lienzos de Tristán. Y un cuarto elemento, que es, diríamos, la presencia casi obtrusiva de lo que podríamos llamar la materialidad de los objetos, el bodegón, si queremos. Es muy posible que hubiera tenido contacto antes de que se fuera trapaceramente a la Cartuja, a Juan Sánchez Cotán, personaje también problemático por su origen converso, y por su origen converso, dado que pues, hoy sabemos que cuando hizo la declaración de limpieza de sangre para entrar en la Cartuja de Granada, pues cambió a su madre. Yo siempre había pensado que madre solamente había una, pero declaró una, y después los investigadores encontraron la partida de bautismo de Sánchez Cotán, y tenía otra madre en la fecha de su nacimiento. Con lo cual eso es sospechosísimo. Es decir, que los cuadros están intentando contarnos diferentes cosas, e incluso insistiendo en esa realidad inmediata. El niño está mamando y da la impresión de que la Virgen está cogiendo una gasa como si fuera a secarse el pecho de una gota láctea que ha derramado el niño en su succión. Es decir, que está muy atento, no solamente a las relaciones materno-filiales o paterno-filiales, en el caso del Greco, que le toca un piececito. Los pies de los niños pues es una cosa que siempre tendemos a tocárselos, sino que pues, está muy atento, a las costumbres propias del momento y de cualquier momento de una madre lactante. De una madre lactante pelirroja, e insisto en ello porque toda la tradición de los hebreos es que eran pelirrojos. No nos fijamos, ya ha pasado desapercibido, solo pensamos en judíos como Judas, como pelirrojos. No, todos los judíos eran, extrañamente, si pensamos que eran semitas, eran pelirrojos. Y evidentemente aquí la Virgen es pelirroja, el niño es pelirrojo, y por lo tanto, en cierto sentido, está insistiendo en lo que sería su ascendencia, que intentaré insistir en ello y justificarlo en otras relaciones, no solamente en la tonalidad del cabello. Pero evidentemente el Greco comienza a pintar cuando realiza los lienzos para la capilla de San José, de la familia de los Ramírez, impugnada por los toledanos cristianos viejos por ser una familia también de origen converso, y en ese momento pues pinta, muy probablemente porque se lo pide el cliente, a todos, la Virgen y el niño, como pelirrojos. ¿Pintó algo antes de irse a Italia en 1606? No lo sabemos. Dice este cuadro, a la izquierda, raro, una Pentecostés, que fue asignada por un investigador, Haldor Zöllner, en los años 50 a Tristán. Después Leticia Ruiz se lo atribuyó a Jorge Manuel Teotocópuli, evidentemente por algunas relaciones que pueda tener entre el tratamiento de los pavimentos con el lienzo de la expulsión de los mercaderes del templo de San Ginés, o con el matrimonio de la Virgen, que estaba en Illescas y hoy está en Bucarest. Y evidentemente también, si queremos, con Jorge Manuel, a través de esas composiciones que encontramos procedentes del retablo de Titurcia. Ahora bien, si nos fijamos, podríamos vincularlo con, no sé si se consigue ver suficientemente bien, esta organización oblicua de sombras y de ventanas que casi están recordando las de Velázquez en las Meninas, en el muro de la derecha, o en la arquitectura a la antigua que aparece en el lienzo de la adoración de los pastores, que, evidentemente están señalando, diríamos, que el propio Luis Tristán se mantuvo fiel a unas ciertas organizaciones del espacio que podrían llevar a una atribución del cuadro a un momento inicial antes del cambio radical. Que a cierto punto, si es un personaje elusivo porque cambia de nombre, elusivo porque cambia de firmas, elusivo porque se casa, pero debió engañar a su mujer y luego veremos cómo la engaña de mala manera, y hoy a lo mejor debiéramos cancelarlo porque estupró a una menor de 14 años que tenía como criadita.
y evidentemente pues con su mujer no debió tener muy buenas relaciones porque le dejó el tercio de libre disposición, exclusivamente no teniendo herederos, le dejó toda a la madre y no a su mujer, y además la mujer a los 2 meses de haber muerto Tristán se volvió a casar, con lo cual mucho duelo y mucho luto no le debió conservar al pobre Tristán. Que evidentemente tiene unos vínculos con el Greco, pues es también evidente. Muchos problemas nos llevan a que no tenemos una cronología ni unas procedencias de muchos de los cuadros, pero evidentemente del Santo Domingo, desde el San Juan Bautista, de Santo Domingo el Antiguo, pasando por Orrente, que también está en 1600 en Toledo, y después a ese San Juan Bautista de la catedral, y que no he encontrado ninguna fotografía en colores, es evidente que está fijándose para transformar, para ser un discípulo absolutamente infiel con respecto al Greco. No hace falta más que contemplar algunos de los cuadros que también sobre la educación que pudo haber tenido en el taller del Greco, pues Tristán es un pintor que pinta tantísimo, entre otras cosas, porque repite constantemente con mínimas variantes algunos de los cuadros y por lo tanto no sabemos si tuvo un taller con cierta importancia y unos discípulos que no fueran exclusivamente unos oficiales como aprendices. Pero evidentemente esta serie a partir de la Trinidad de Santo Domingo el Antiguo recuperara algunas de las imágenes de estampas como había hecho el Greco, o el bautismo de Cristo, que aparece evidentemente vinculado con los bautismos del Greco, del Colegio de Doña María de Aragón o del Hospital Tavera, pero que transforma de una manera bastante radical, simplifica los espacios, simplifica el número de personajes, cambia radicalmente el colorido y busca, diríamos, aproximarse no a esa gama fría de color, sino a una gama de los colores fundamentales, como podía verse también en algunos de estos cuadros, en los cuales pues, da la impresión de que el decálogo de tres entradas que buscaba el Greco en sus propias anotaciones y en sus propias pinturas, buscar la novedad, la variedad y la complejidad, pues, y un colorido muy específico, pues evidentemente Tristán mantiene la novedad porque trae las novedades que él ha visto en Roma a la primera década del siglo XVII, pero para después, diríamos, alejarse por completo. Y introducir elementos que proceden de ese mundo, diríamos, de la romanidad, aunque fuera una romanidad que había pasado a Toledo. Y pongo ese ejemplo del martirio de San Eugenio, que queda a la derecha, y del cuadro que no son muy conocidos, pero que merece, no sé si transgredir al pertiguero de la Catedral de Toledo, y utilizo un término obsoleto voluntariamente, o a los seguratas de la catedral, entrar en la capilla de la Virgen del Sagrario, entrar en unos oratorios del cardenal Sandoval y Rojas y contemplar los cuadros que de luego mostraré con más detalle, los 3 cuadros que de Carlo Saraceni, un caravallista veneciano, se trajo desde Roma, un personaje fundamental que es Luis de Oviedo. Quiero decir, tenemos aquí a Palomino en el Parnaso español, di pintoresco y muy bien, él señala, tiene una relación con el Greco, no dice en qué términos, no dice es un seguidor del Greco, bueno, seguidor hasta cierto punto, pero fundamentalmente empieza a introducir elementos que son anecdóticos, pero hasta cierto punto también mentirosos. Quiero decir que una de las anécdotas fundamentales que ha funcionado en la vida de Tristán es que pintó, se le encargó por parte de el prior de los Jerónimos de las Islas una gran cena, una última cena, pidió 200 ducados, los Jerónimos dijeron que era muy caro y entonces pidieron al Greco que fuera y el Greco lo molió a palos diciendo que era un idiota porque tenía que haber pedido 500 ducados. Bueno, eso muy bien, muy bonito, pero evidentemente cuando contrató, y hoy ya lo sabemos, pues 3 cuadros, una cena y 2 lienzos más, pues eran
145 ducados, con lo cual me imagino que la cena debiera estar en torno a los 100 ducados, 127 es el de la Capilla de las Reliquias de Cuerva. Pero además es que el Greco en 1613 no estaba para irse a las islas, ni siquiera en carroza, porque desde 1611 estaba en que no podía moverse y por lo tanto no acompañó a mostrarle el estudio a un hombre como Francisco Pacheco, al cual le encantaba ningunear, dicho sea de paso. Estos son los dos cuadros que, dado que el de las islas se ha perdido. Mejor dicho, yo muestro aquí dos cuadros que son uno que ha llegado recientemente al Prado, abajo el de la parroquia de Cuerva, y a la derecha arriba, pues una supuesta copia reducida que realiza un inglés, William Barclay, del cuadro de las islas que habría salido después de la francesada. Y que plantea también, diríamos, otro elemento elusivo, que es la cara de Luis Tristán. La cara de Luis Tristán se ha dicho que podía ser, bueno, pues algunos de estos personajes que desde los diferentes cuadros nos miran. Ese pelirrojo, pero bueno, autorretratarse como Judas pues es un poco inconveniente, ese vestido de verde que está en el cuadro de Cuerva. Y evidentemente se ha insistido en que las últimas cenas son unas cenas, bueno, fundamentalmente eucarísticas, pero lo que es raro es que no existe un cáliz, no existe el pan, lo que hasta cierto punto está bendiciendo Tristán es un cordero. Y el cordero, lo que denominamos el cordero pascual, por lo tanto diríamos el testimonio del éxodo de la última cena que habían hecho con cordero y hierbas amargas los judíos antes de exiliarse, cruzar el Mar Rojo e irse a la tierra prometida. En Cuerva sabemos fundamentalmente para la familia de los Lasso de los condes de los Arcos, y este es fundamentalmente esa copia de mediados del siglo XIX, en el cual se identifica evidentemente a Tristan con este personaje que yo no sé muy bien de dónde lo sacaron, pero que bueno, se convierte en este guapito de cara para la voluntad de que fuera un pintor realmente atractivo en su propia fisonomía y no solamente en su pintura, porque evidentemente desde la imagen de la derecha a la imagen de la izquierda, pues yo no sé, pero un lifting total ha recibido Luis Tristán. Pero evidentemente seguimos con los problemas de la identificación. Ya he señalado este personaje bastante atrabiliario, con una especie de nariz de boxeador, que está pintando con una mano retorcida y que pensamos que es Orazio Borgiani, el pintor que está en Toledo en 1604, que termina siendo académico en Roma y que debiera ser este personaje que va perdiendo pelo rápidamente y que se convierte en un calvo con gesto atrabiliario. Naturalmente ha habido otro momento en reconocer a Tristán como este personaje de paje que aparece en algunos de los retablos de Santa Clara o de Yepes. Y evidentemente uno está tentado porque en el cuadro de Yepes pues está la firma inmediatamente a su lado y por lo tanto diríamos está aquí la firma, Luis Tristán Fekit, 1616, un poco mayor pues, en el de Santa Clara, con lo cual pues, ha viajado bastante, y un poquito más joven en otro de los cuadros de Yepes, que da la impresión de que es el mismo personaje que está como pastor junto a la Virgen. Pero tampoco estamos muy seguros, porque lo que sabemos es que en Roma, este protector suyo, del cual hablaremos de inmediato, tenía un cuadro en el cual Tristán estaba pintando. Y por lo tanto, lo que se ha encontrado actualmente es ese cuadro que se muestra a la izquierda, este que está aquí, este retrato de un personaje evidentemente de la época de Felipe III. Y que además parece vincularse con lo que sería la radiografía de este paje más joven que aparece en Budapest, que aparece como paje de los Reyes Magos en el cuadro de Budapest que procedía de las Jerónimas de la Reina. Y que naturalmente, si este es el cuadro
que tenemos aquí, el cuadro hoy perdido, o por lo menos reducido a su mínima expresión, y que se conserva en una colección particular en Marbella, pues parece vincularse con lo que sería esa especie de autorretrato que aparecería mucho mayor que, en definitiva, ese paje que estaba en la parte inferior. Y que podríamos vincularlo también con otro lienzo, que es el que se encuentra en el Museo del Louvre de San Luis, rey de Francia, con las grandes cortinas de los retratos de aparato de la época, y que procede de una capilla, que era la capilla familiar de los Rodríguez Tristán, que se encontraba en uno de los ángulos del claustro de los dominicos de Santo Domingo, de San Pedro Mártir, aquí en Toledo. Podemos vincularlo, diríamos también, fisionómicamente, siempre los parecidos son muy subjetivos, con el personaje que evidentemente debiera ser el nombre Luis, no del padre, que es Domingo, sino del abuelo, y por lo tanto diríamos con una tradición que pudiera llevarnos a que, como se ha señalado, estos Tristanes fueran de procedencia francesa o flamenca, más que estrictamente española. Cambio de tercio, y aparece por un lado, en otro de estas adoraciones de los reyes, este otro personaje aparece en el cuadro de Glasgow, cuyo origen no los conocemos bien, pero que evidentemente no es ningún paje, sino que es el rey David. Entonces podemos vincularlo con esos personajes que, como festayolos colocados hasta cierto punto en una esquina del cuadro, había inaugurado en Toledo el Greco, con la adoración de los pastores en Santo Domingo el Antiguo, esa figura magnífica de San Jerónimo que había hecho la traducción de la Biblia al latín, estando en Belén, en el portal de Belén, mucho después del nacimiento, naturalmente. Ahora bien, si es el rey David, lo que se está haciendo es una ascendencia de Jesús y de toda su familia con, diríamos, la estirpe del rey David de los hebreos. Y curiosamente, dado que en España la temática del Antiguo Testamento brilla por su ausencia, a excepción de alguno como a Pedro Lorente, pues sabemos que algunos cuadros sobre Moisés y Aarón ante el Mar Rojo, Éxodo, Moisés y la Peña del Agua, o Cristo en el Templo de Jerusalén con los doctores hebreos, pues estaban en las colecciones españolas del siglo XVII o del siglo XVIII. Incluso diríamos algunos cuadros raros que escapan, diríamos, de la definición de temáticas sagradas de los cuadros de Tristán, un picarón bebiendo, que probablemente era un autorretrato del propio Tristán, y un Heráclito y Demócrito, que nunca se ha encontrado, e incluso un Sócrates e Hipócrates, todavía más extraño en cuanto a iconografía, que se atribuyó en 1974 y que estaban sobre todo el picarón bebiendo y el Heráclito en la colección de un secretario real, Francisco de Oviedo, hermano menor de un Luis de Oviedo, sobre el cual volvemos en un minuto. Juan Agustín Ceán Bermúdez es el historiador que en 1800 habla de estos cuadros de Moisés y la Peña del Agua y del Cristo en el Templo de Jerusalén con los doctores. Y aquí tenemos, diríamos, un poco lo que sería esa fluidez de nombres y apellidos, de vida un poco nómada que tiene la juventud el propio Tristán, y que encontramos posteriormente a partir de la publicación de los libros de Stati d'Anima, esto es, los libros en los cuales había en Roma y en otras ciudades italianas, no sé si españolas, uno cuando hacía la confesión y comunión por Pascua Florida, tengo los más jóvenes ni puñetera idea, dicho sea entre corchetes, y no, me juraré que no lo he dicho, pues venía la policía del Vaticano y les daban un billete comprobando que habían confesado y comulgado. Dicho sea de paso, Rivera no cumplió e intentó sobornar a los policías del Vaticano y tuvo un problema importante,
durante su estancia romana, con lo cual también diríamos un poco sospechoso, por lo menos de hacerse el distraído, por alguna razón tendría, estando en Roma, en un estado pontificio. Lo que sabemos es que entre 1607 y 1609, con toda seguridad, Tristán vivía en Via Condotti, en Roma, en el centro de la calle hoy de lujo, en la parroquia de San Lorenzo y Lucina, que es la que termina en la Plaza de España y las escalinatas que todos ustedes pues, conocen, si no ad vivum, pues de visu. Y evidentemente estaba con un personaje que es este Luigi Oviedo, Luis González de Oviedo, un canónigo nombrado por Sandoval y Rojas el año 6, pero que los canónigos de Toledo no lo habían admitido ni al coro ni al sueldo de canónigo, porque era converso, de familia de conversos. Por lo tanto, Luis de Oviedo se va a Roma a intentar mover que le den una dispensa que evidentemente no va a conseguir hasta 1631, por lo tanto 25 años después de haber ido a Roma. Las cosas de palacio van despacio y del Palacio Vaticano todavía más. Es decir, que tenemos ahí un personaje que después de su regreso va con un achaque para la sociedad española, empezando por la catedralicia o toda la religiosa o las escuelas o los colegios universitarios, en los cuales, o la administración pública del antiguo régimen en España, que impedían a los descendientes hasta la cuarta generación de conversos en ejercitar, diríamos, un puesto de funcionario, horror, o un puesto en religión, de entrada en religión. Lo cual no impide que, evidentemente, cuando regresa a España, pues se case con esta Catalina de la Higuera, pinta estos retratos que pudieran ser, hasta cierto punto, la misma mujer que aparece en diferentes lienzos del retablo mayor de la parroquia de Yepes, o incluso, diríamos, esta, no sé si es la misma o no es la misma, bueno, pues bastante desnuda, pero al mismo tiempo velada, María Magdalena, con todos los caracteres, diríamos, precisamente de la presencia del bodegón, de las calaveras, de la aproximación radical, diríamos, a lo que sería una pintura naturalista del propio Tristán. Pero 4 años después de haberse casado con Catalina de la Higuera, lo meten en la cárcel por haber hecho perder la virginidad a una, no sé si niña o jovencita, de 14 años, esta María Muñoz, y que consigue, digamos, el perdón a base de pagar 43 ducados, lo cual, si quieren ustedes, pues no es mucho, que a lo mejor era mucho dinero, pero no es mucho en comparación con lo que sería la legislación y la práctica de las penas por estupro de menores en el antiguo régimen, que andaba por los 1000 ducados, con lo cual, pues yo no sé si creyeron excesivamente a María Muñoz o realmente pues intentaron liquidar el tema con una menor cuantía, al ser pues evidentemente una criada y no alguien que pudiera tener mayor importancia. Pero yo no lo voy a cancelar, aunque sea en este momento. Quiero decir que podemos pensar que las relaciones con Catalina de la Higuera no fueran las mejores después de que pasara una temporada en la cárcel, acusado de violación de una menor, y que tampoco es único. Y estoy hasta este punto desvelando algo que todavía no se ha llegado a publicar, pero que es el yerno de Velázquez viola a la hija de Velázquez, que tiene también 14 años, y, bueno, pues tiene un problema incluso con el padre, Juan Martínez del Mazo, con Diego Velázquez, que no quiere que la hija se case. Al final se casan, pero evidentemente pues parece que era más frecuente las violaciones de menores de lo que hubiéramos querido, tanto en el presente como en el pasado. Este es el testamento, por un lado, y las deudas que tiene Tristán. Y esta es, hasta cierto punto, la relación con este personaje, que evidentemente Luis de Oviedo, si era un canónigo de origen de cristianía nueva,
y que todo el mundo lo sabía en Roma y todos los españoles lo sabrían en Roma, y Tristán vive durante 3 años en casa de, pues es evidente que está asumiendo para sí mismo una procedencia también fundamentalmente de nueva cristianía, que vendría dada también, diríamos, por el contexto social que en el Toledo, entre el mesón de la fruta vieja y todos los vínculos con personajes con los cuales va a emparentar, que es su contexto, de tejedores, de menestrales, de textiles, que es algo muy corriente en la tradición de los conversos en Toledo. Estos son los 3 cuadros que Luis de Oviedo trae, antes de regresar a España en 1616, trae para la capilla de la Virgen del Sagrario en la Catedral de Toledo y para el cardenal Sandoval y Rojas, dedicadas evidentemente a santos fundamentalmente toledanos, santos como San Eugenio, como Santa Leocadia y como San Ildefonso, resolviendo un problema que circuló por Roma, que es que la Virgen entrega con sus propias manos la casulla a San Ildefonso, y no como se había pintado incluso en la capilla papal, son los ángeles los que entregan la casulla a San Ildefonso. Bueno, hubo un problema diplomático en el cual intervino el rey, el ayuntamiento de Toledo, la catedral de Toledo, y al final se despintó y se volvió a pintar un fresco con otro pintor, Giovanni Lanfranco, en lugar de Guido Reni, se pintó entregando con las manitas de la Virgen directamente la casulla a San Ildefonso. Bien, este es, diríamos, ese porcón a favor de Luis González de Oviedo, fechado el año 31, en el cual se demuestra que el Papa le había concedido, diríamos, la dispensa para que ocupara su silla en el coro catedralicio y cobrara su sueldo. Pero ya estaba muerto, con lo cual le daba igual, incluso diríamos al hermano menor, Francisco, que tenía un puesto de secretario al lado de Felipe IV. Evidentemente, se ha pensado que este doble retrato, mejor dicho, yo he podido lanzar la hipótesis de que fuera los 2 hermanos Oviedo. Por un lado, el Oviedo mayor, que lo tenemos ahí a la derecha, y por otro lado, evidentemente un sacerdote, un hermano pequeño que sería el secretario, y que nos mostraría un retrato que se ha vinculado, sin embargo, con Juan de Narbona, del cual, pues evidentemente tenemos una estampa de Pedro Ángel sobre un retrato perdido de Tristán, y evidentemente unas copias de ese retrato grabado o del retrato primero que se encuentran y que he cambiado, diríamos, de un lado a otro para que se asemejara o se distanciara todavía más del retrato hoy en el Museo del Prado de la pareja que tenemos a la derecha arriba. Aquí tenemos Narbona, amigo de algunos personajes intelectuales importantes como don Tomás Tamaño de Vargas, y que a mí realmente pues, se me distancia enormemente del personaje del retrato del Prado, con un señor que le entrega un billete, pero cuyo parecido fisionómico daría que él le entrega un billete, pero que son de la misma familia y un hermano menor. De don Luis de Oviedo, como secretario del cardenal Sandoval, pues es probable que exista un retrato, que es ese del personaje que está a la izquierda, vinculado a un rey mago, pintado por el pintor italiano Angelo Nardi, en la iglesia de las Bernardas de Alcalá de Henares, que es una de las grandes fundaciones del cardenal Sandoval, y que se aleja evidentemente de estos personajes Narbona, que tienen muy poco que ver con tanto el retratado en Alcalá de Henares como en el del doble retrato del Prado. Angelo Nardi deja también, y se nos aleja un poco de del retrato del Museo del Prado de Tristán, pero evidentemente no hay pintor que no introdujera modificaciones en la fisonomía de un personaje que tenía delante de los ojos. Volvamos por un momento a Italia y a las anotaciones que nos muestran un poco lo que sería el itinerario italiano de Tristán. Él habla en las anotaciones de Vasari
de Alonso Berruguete, con una aproximación, y de Gaspar Becerra, con una aproximación evidentemente nacionalista, muy alejada de lo que serían las anotaciones, los cuales pasa olímpicamente de cualquier español, por parte de Domenico Totocopuli el Greco. Y evidentemente nos habla, con conocimiento de muchas de las obras, no solo de la sillería del coro de la Catedral de Toledo, aunque liquide a Felipe Bigarny o Felipe de Borgoña, y evidentemente a Gaspar Becerra, que también le da mucha más importancia. Pero nos habla de que ha estado en Roma, y ha estado en algún sitio como es Villa Madama, que no es muy fácil de entrar ni entonces ni hoy, y que tendrían que tener pues un contacto, digamos, fundamental, para haber visto pues las obras de Giovanni de Udine y de Giulio Romano. Allí están los originales cabezas de los 4 tiempos, que están aquí, unas figuras de estuco, que andan tantas copias por España y por todo el mundo. Y después pasa también por Sevilla y dice sobre Pietro Torrigiano, escultor florentino, pues el Torrigiano español, y lo convierte en hispano, que hizo el San Jerónimo de Tierra o Barro, que está en San Jerónimo de Sevilla, tan excelente como todo el mundo sabe, y que muestro ahí en la parte inferior, y que volverá a aparecer. Sobre Tiziano y sus poesías, pues demuestra un conocimiento fundamentalmente de los cuadros de Tiziano que estaban en colecciones particulares o en el Escorial. E incluso diríamos esa Danae, que es el cuadro que se conserva hoy en el Louvre, que se denomina la Venus del Pardo, con un, bueno, pues como él era un poquito pacato, Felipe III, pues lo había retirado y de inmediato iba a pasar a las colecciones extranjeras. Da más importancia, lógicamente, a la gloria de Carlos V. Habla de un cuadro de Jacopo Bassano. En mi tiempo tenía el sobrino, el nipote del Papa Pablo V, Scipione Borghese, un cuadro del Bazán en un salón lleno de todos los mayores, y con todo va recibido por el mejor cuadro de todos, y esto es a voz de todos los de la Academia del Dibujo. Esto es, aunque él no entró en la Academia, ni siquiera diríamos para trabajar en Roma, pues es evidente que tenía algún contacto con los académicos, con los pintores que formaban parte del gremio de San Lucas en Roma. Curiosamente, a pesar, diríamos, de la enseñanza del Greco, no parece que visitara jamás Venecia, y a pesar de su admiración por Bassano. Incluso cuando habla de Tiziano, habla de los Tizianos que están en Yuste o que están en el Escorial, y exclusivamente de ese cuadro, esa especie de Ecce-Homo, que hoy está en el Louvre, pero que entonces estaba en Milán. Esto da la impresión de que había hecho un viaje en barco, había desembarcado en Génova, había ido a Milán, de Milán a Florencia, que sí ha visitado, y de Florencia a Roma, pero ni palabra de nada que tenga que ver con el mundo veneciano, como en contra había hecho Pedro Orrente, que se pasó con Leandro Bassano su estancia fundamentalmente italiana. ¿Qué es lo que ha visto en Roma? Pues algunas cosas, por ejemplo, cantan desde mi punto de vista. Digamos, ese personaje de San Jerónimo parece con su planta del pie bien vista, canta como una réplica parcial de alguien que también está escribiendo, el San Mateo de la Capilla Contarelli de San Luigi dei Francesi, que se le rechazó a Caravaggio, lo había pintado en 1602, se le rechazó, tuvo que sustituir por otro cuadro, y que terminó en manos de un personaje, un marqués Vincenzo Giustiniani, que escribió un discurso sobre la pintura, en el cual cita a un gris españolo, y ya no sé si habría que pensar que ese gris españolo pues pudiera ser Luis Españolo, en lugar de que había manejado muy bien el color y que aparecería con este San Jerónimo, en el cual el naturalismo del León pues deja bastante que desear, pero realmente todos los elementos de esa arquitectura de interior y de objetos diversísimos que están como bodegón gigantesco, prácticamente el 50% del cuadro, y que parecen también vincularse con este Cavarozzi, que desde mi punto de vista tiene más importancia en el devenir artístico, que terminaría dejándose San Juan Bautista en la Catedral de Toledo, o también, diríamos, en ese San Jerónimo
de Caravaggio, en el cual la presencia de los elementos, diríamos, de bodegón en un cuadro, diríamos, de naturaleza sagrada, pues tienen una importancia enorme. Naturalmente, Tristán va a cambiar de modelos y no va a hacer todos los cuadros de San Jerónimo de la misma forma. Parece haberse inspirado, si queremos, en algunos cuadros, como los de Lorenzo Lotto o como los de Bartolomé Carduccio, que es el que está a la derecha, y que respondería al cuadro que queda en la parte superior derecha, que estaría atribuido también a Tristán. Es decir, que pondríamos ahí una serie de cuadros, pero en los cuales la importancia que tiene ese primer plano, más allá del león un poco macarrónico, pues es evidente que constituiría unos elementos fundamentales. El cuadro de las Jerónimas de la Reina, también de San Jerónimo, con los anteojos, o el que se ha descubierto recientemente en el pueblo de una iglesia de Auxerre, pues está insistiendo, digamos, en esa aproximación al mundo de la realidad sin fingimiento, al insistir en las contraprestaciones entre los contrastes de luz y de sombra, todavía mucho más que el Greco, que los utiliza fundamentalmente, como él dice, porque permiten descubrir el todo, el juego de brillos, sombras propias, sombras batimentados, como un elemento fundamental que parcialmente desaparece de los lienzos de Tristán. Como extranjero, cuando llega a Toledo, probablemente el mismo año 12, pues en el libro que se inscribe en los nombres de los oficiales de este arzobispado de Toledo, pues resulta que Tristán, que habría nacido en la propia Toledo, pues evidentemente es tenido por un pintor extranjero, lo cual es bastante normal porque Jorge Manuel Teotocópuli, hijo del griego, evidentemente también era un pintor extranjero con ese nombre, aunque hubiera nacido de madre toledana, de un poco desconocida, y de la ciudad de Toledo. Que a su regreso pasó por Sevilla y que por lo tanto los cuadros que dejara o que negociara, y en eso seguía también la senda del Greco, de negociar y exportar a Sevilla cuadros para enriquecerse, su economía siempre maltrecha, pues no deja de ser importante, dado que Velázquez podría haberse visto reflejado no tanto como un niño de 10 años, sino como un pintor aprendiz de algunos años más. No controlamos, evidentemente, las fechas de sus cuadros. Por tanto, si la Trinidad es de 1624, pues ni Velázquez estaba en Sevilla, y sería de las últimas obras de Tristán. Pero evidentemente el San Jerónimo penitente, que se encuentra en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y que está arriba a la derecha, parece que está fusilando precisamente el barro del San Jerónimo, de ese españolizado Pietro Torrigiani, convertido en personaje, u otros cuadros que todavía se conservan y que tienen vínculos también con algunos de los lienzos de Yepes. Es decir, que los que este elusivo, parcialmente elusivo Tristán, pues comparte elementos con otros pintores que están precisamente estos cuatro: Juan Bautista Maíno, Pedro Orrente, Giuseppe de Rivera, que están prácticamente en las mismas fechas en Roma. He intentado hacer este cuadro, pero Maíno, 1604 hasta 1610, tuvo un hijo ilegítimo que abandonó, no sabe bien por qué, como Velázquez después, 50 años después, pues, también puedo decir, pues lo cancelamos a Velázquez, porque pues engañó a su mujer, que era una santa, tuvo un hijo, lo abandonó, y bueno, personajes atrabiliarios por lo menos. Tristán están, Pedro Rente, Rivera. Todos, diríamos, con achaques, diríamos, de que terminaran, como Giuseppe de Rivera, diciendo: España es una madrastra, y yo me voy a Italia y no vuelvo jamás. Firmo como españoleto, pero evidentemente
para reivindicarme de frente a los virreyes españoles en Nápoles, pero evidentemente da la impresión de que todos salían un poco de naja porque tuvieran dificultades en adaptarse al mundo toledano, madrileño, en el caso de Maíno, en el caso de murciano, entre Murcia y Toledo, de Orrente, o en el caso valenciano de Ribera. Pero hasta cierto punto están todos vinculados con una idea de que proceden de una casta o un estamento mal querido por parte de la sociedad española de la época. Incluso Velázquez. Esto es que muchas veces encontramos que sabemos cosas, después sabemos más, y a lo mejor lo que sabemos pues no acaba de gustarnos. No acaba de gustarnos porque va en contra de lo consabido, de lo que estábamos acostumbrados a negociar. Y evidentemente el Greco era un pintor cristianísimo, catolicísimo, contrarreformístico, incluso místico. Pero hoy sabemos que, uno, era de religión griega ortodoxa. Dos, más bien incrédulo total, que no creía ni que existiera un centro en el universo, por lo tanto, no había un universo central. Estos son, incluso Velázquez, con unos abuelos maternos llenos de sospechas, otro que es cristiano nuevo. Y él lo sabía porque se va las 2 veces a Italia intentando que el Papa lo exima de cualquier probanza de limpieza de sangre para convertirse en hidalgo, para convertirse en caballero de la orden militar de Santiago. Es decir, que aquí tenemos un problema, lo cual no es óbice. Que nadie señale que ninguno de ellos, y evidentemente Maíno terminó como fraile dominico, y Orrente, después de muchos años de intentonas, terminó como familiar del Santo Oficio, pues no fueran buenísimos cristianos. Lo cual no quita que pudieran tener una cristianía con una agenda ligeramente diversa con respecto a la que podían tener los cristianos viejos, que no se preocuparían de ese Antiguo Testamento que hemos visto. Que Tristán pudiera tener ese achaque o un cierto sentido de culpabilidad por el estupro adolescente de la criada de su casa, de él y de su madre, y que, bueno, pues insistiera en santos penitenciales, pues yo no me lo creo. Es la sociedad toledana la que está pidiéndole cuadros de San Francisco, preparándose para lo que sería el último tránsito, cuadros de Santo Domingo, en el cual, pues evidentemente, brilla también al 50% lo que sería un magnífico bodegón. El problema es que muchas veces no sabemos para quién estaban destinados los cuadros. Podemos tener atribuciones de cuadros como estos apostolados, incluso el de la derecha abajo, un San Juan Evangelista, el cual vuelve a depender, evidentemente, del evangelista de Santo Domingo, el antiguo del Greco, más que en el San Juan Bautista joven y no tan apocalíptico ni de Patmos, que aparecería en los apostolados del Greco. Pero hay elementos que son un poco extraños. Este San Bartolomé de cuerpo entero, que es el único que aparece de cuerpo entero, pues tiene una inscripción en el libro. Yo estoy seguro que no sabía latines Tristán y que por lo tanto, digamos, alguien le sopló y que lo escribiera. Ascendit ad coelo sedet ad dextram Dei Patris Omnipotentis. Esto es el 6º artículo del credo, de algo que importaba mucho en la Toledo de esta época, si era el credo del símbolo de los apóstoles o el símbolo niceno-constantinopolitano. Y la diferencia fundamental es que según el símbolo de los apóstoles la resurrección era de la carne y en el niceno-constantinopolitano la resurrección era de los muertos, lo cual a lo mejor pues a nosotros no nos inquieta mucho, pero en su momento pues el resucitar puramente en espíritu o con toda nuestra carnalidad era importante. Y evidentemente hay algunos elementos de este lienzo que extraños. El demonio caricaturesco que aparecía como una especie de muñequito en el San Bartolomé del Greco ha desaparecido. Da la impresión de que está recorriendo a cuadros
de Pedro Lorente, o a un esclavo de Miguel Ángel, o a esa figura que chilla del Isaac, que va a ser muerto por parte de Abraham, y que demuestran, diríamos, ese interés por un mundo de personajes demoníacos, en ese San Miguel, con recuerdos evidentemente romanos, y que podrían llevarnos hasta algunas de las imágenes que pudiera haber visto tanto en Florencia como en la propia Roma. Como digo, no sabemos para quién estaba trabajando. Ni siquiera los retratos son claramente identificables, ni el carmelita, ni el caballero anciano del Prado, ni este señor, que no sabemos muy bien quién es, que parece que es alguien que escribe, pero no es muy seguro, o este que en principio está rezando al pie de la cruz, como en los cuadros, como el cuadro en la crucifixión del Greco. Otros sabemos quién es, pero están encargados, debiera ser por parte del convento de San Pablo. Y vuelve a demostrarse, diríamos, la distancia entre el Greco y su supuesto discípulo. El único personaje con el cual parece haber tenido, a través, lógicamente, de Luis de Oviedo, es con el cardenal Sandoval. Pero curiosamente, aparecen algunos cuadros en diferentes conventos vinculados con los Bernardos, o con retratos como el de la propia catedral. Curiosamente, el retrato de la catedral es la única obra que Tristán hizo para la catedral de Toledo, lo cual da la impresión de que, siendo uno de los pintores más importantes de la Toledo de comienzos del siglo XVII, no deja de ser raro. Quiero decir que la secuencia de pintores pues iría después de este Francisco o antes de Francisco Granello, pero nunca alcanzó el grado de pintor del rey. Que pinta obras importantes como los grandes retablos de Yepes o de Santa Clara, pero si no me desmiente Luis Alberto, no sabemos quién le encargó, porque las instituciones es una cosa y los personajes detrás de las instituciones son otras. Y evidentemente nada sabemos de la abadesa de Santa Clara, Ana Enríquez, y por lo tanto diríamos de qué pie cojeaba o qué agenda podía tener. En algunos de los cuadros incluso volvemos a encontrarlo distanciado del Greco. En algunos de los cuadros que pudieran ser con detalle, diríamos, de carácter un poco más metapictórico, como la Santa Faz que aparece en ese camino del Calvario con la Verónica y que había frecuentado tantas veces el propio Greco, pero con las diferencias radicales entre uno y otro pintor. Incluso diríamos algunos de los cuadros, revisándolos, o estaba muy malito y estaba ya pues, en las últimas. Este cuadro del año supuestamente del 24, la Ronda del Pan y Huevo, que es uno de los cuadros más famosos de Tristán, pero que realmente su capacidad pictórica en estas fechas pues parece más bien una copia más tardía, como otra que existe en el Museo de Santa Cruz, de un lienzo perdido procedente del refugio. Cuadros toledanos, pues evidentemente pueden resumirnos. Cuadro manipulado, esta imposición de la casulla de San Ildefonso, porque aparecen esos dos matrimonio pintado en la parte inferior que responde a la moda de Carlos II, con lo cual se apropiaron del lienzo con su devoción a la Inmaculada y a San Ildefonso, y por lo tanto volvemos a encontrar que se aleja de algunos de los cuadros que podrían tener vínculos como ese bautismo del Greco. El Greco nunca pintó estrictamente una imposición de la casulla de San Ildefonso, como haría en cambio por una vez Velázquez. Pero lo curioso es que no se inspira en la parte superior en los cuadros del Greco, sino que fusila Tristán, eludiéndonos nuevamente de ese grabado de Giacomo Caraglio sobre una composición de la Anunciación más famosa del propio Tiziano, que había utilizado cuando había estado jovencito pintando en Venecia el propio Greco, pero que ahora Tristán se aprovecha para poder realizar ese magnífico cuadro que nos demuestra precisamente, diríamos, la gran distancia que existe con su maestro y, por lo tanto, diríamos, el carácter novedoso y original entrecruzando lo que sería una tradición toledana del Greco, no reconocida como tal, y las novedades que a través de los caravallescos de la primera década del siglo XVII había traído
y no solamente los cuadros de Carlo Saraceni. Muchas gracias.